¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este ciclo de videoconferencias que organiza la Comisión Nacional de Bioética. Agradezco la invitación a participar en esta reflexión titulada La dignidad como eje en la atención de enfermería. Soy Marta Eugenia Martínez Pinedo, integrante del Consejo Estatal de Bioética de Zacatecas, donde actualmente colaboro en la coordinación de los comités hospitalarios de bioética. Como enfermera, me he desempeñado en diferentes áreas de una institución hospitalaria, de tal manera que lo compartiré hoy con ustedes será desde las aportaciones de algunos autores y la manera en que humildemente he interpretado con base en mi experiencia laboral. Veremos durante el transcurso de la presentación cómo reconocemos el valor de la dignidad y también la manera de cómo se refleja en varios de los procedimientos que realizamos como profesionales de enfermería. Entonces los enmarcamos en estos 3 puntos. La razón de ser de la enfermería, la dignidad como elemento central del cuidado y finalmente algunas consideraciones del cuidado. Al relacionar el quehacer de la profesión de enfermería con el concepto de dignidad, veremos que es una de las palabras que más se corresponde con nuestro actuar. La atención a los demás a los cuales nos debemos va impregnada de acciones, comportamientos y procesos en los que el cuidado y la forma en los que se realiza resaltará o denostará en las personas que lo reciben ese reconocimiento a su integridad. Durante muchas décadas en el área de enfermería se ha trabajado en generar evidencia científica y se ha logrado pasar de una ocupación técnica a una disciplina, yendo de la subordinación paciente a la responsabilidad y autonomía. Algunos de los factores que han considerado a las enfermeras como profesionales es la formación universitaria. Otro, la aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica y que además son permanentemente actualizados mediante la utilización del método científico. Uno más es la capacidad de actuar de manera independiente. El Consejo Internacional de Enfermeras nos da una definición de lo que a grandes rasgos realizamos. Ahí se mencionan las actividades autónomas y en conjunto. Sin embargo, la manera en que las desempeñamos marcará la diferencia en cada una de las personas que atendemos. De tal manera, pues, que el trabajo del personal de enfermería se ha centrado siempre en el cuidado de los otros. La enfermería ha experimentado grandes cambios en su historia, así como hemos comentado anteriormente, y en ellos ha concedido siempre una gran relevancia a las condiciones éticas vinculadas a su quehacer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermera es el primer eslabón y el punto de contacto más sólido entre el sistema de salud y las personas. También es la mayor fuerza laboral en salud. Representan más del 50% del total, según refiere la Organización Panamericana de la Salud. Por lo anterior, podemos deducir que somos los que más permanecemos en un área asistencial. Es mayor que cualquier otro personal de salud y además, al ser la mayor fuerza laboral, sin nosotros, el sistema se debilita considerablemente. Nuestro trabajo es muy importante y por eso el cuidado así debe de ser. El avance científico y tecnológico del que hemos sido testigos ayudan a mejorar la esperanza y la calidad de vida, logrando una existencia más agradable y placentera. Sin embargo, este progreso y su aplicación van generando una brecha en la relación del personal de salud, que se manifiesta en un cuidado en muchas ocasiones distante, frívolo. Entonces decimos que hay un cuidado tecnificado, un cuidado deshumanizado. No cabe duda
que la tecnología se encuentra a nuestro alcance para brindar cuidados de calidad, nos ayudan a optimizar tiempo, nos facilitan los procesos. Luego entonces, ¿por qué nos encontramos con este trato despersonalizado? Al reflexionar sobre lo que significa un trato humano, pudiéramos mencionar el cómo vamos a actuar con una persona. Esa forma de comunicarnos, de establecer un vínculo, la forma en la que nos relacionamos. Yo como enfermera, como enfermero, y él como persona que requiere de mi atención. Al hablar de un buen trato, podemos hacer alusión a trato digno, a un trato respetuoso, a un trato adecuado. Pero, pues, ¿qué significado tienen estas palabras? ¿Cómo se adecuarían para cada uno de los que atendemos? Los seres humanos somos muy diferentes. Así también la forma en que nos comportamos. Y al analizar esa conducta humana, como lo hacemos los profesionales de la salud, de los cuales formamos parte el personal de enfermería, debemos considerar de manera muy particular los valores y los principios de la persona, según la definición de bioética de Warren T. Reich. Pérez Tapias refiere que solo a través del reconocimiento del otro puede uno ganar el propio reconocimiento de sí. Entonces, al reconocer el valor de la persona en la calidad de esa relación, de ese reconocimiento mío y de ese reconocimiento del otro, es donde entenderemos que hay dignidad. Pero bueno, pues llegamos a esa pregunta clave. ¿Qué es dignidad? Es un concepto tan importante y tan difícil de delimitar. Esta palabra que se menciona y que tiene importancia en la legislación, que se menciona en innumerables textos, que defendemos en las discusiones de principio y final de vida, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, no se define concretamente, se da por supuesto lo que es, o ese significado que evoca. Entonces, se pudiera interpretar de distintas maneras. Mencionaré dos filósofos que nos ilustran al respecto. Uno de ellos es Pico de la Mirandola. En su discurso sobre la dignidad del hombre, precisa que la dignidad es un rasgo propio de la condición humana, algo exclusivo que no tienen otros seres. También nos dice que el ser humano tiene la capacidad de elegir por sí mismo a partir de sus potencias, a diferencia de los otros seres que están ya establecidos. Resalta, pues, la libertad. Para Immanuel Kant, el concepto de dignidad es una cualidad exclusivamente de la condición humana y que no puede atribuirse a otros seres, ya sean animales o artefactos o máquinas que el hombre pudiera crear con su ingenio. Kant lo elabora a partir de una tesis y es la tesis del ser humano como un ser de fines. Y por otro lado, la experiencia de la ley moral que impera en mí, que impera en cada uno de nosotros, que me impera tratar al otro siempre como un fin y no como un medio o como un instrumento. Todo esto retomando las palabras del filósofo Francesc Torralba. Retomando a Immanuel Kant, que define el concepto de dignidad como un requerimiento ético e imperativo categórico que exige tratar a toda persona como un fin en sí mismo, menciona que todo tiene o un precio o una dignidad o un valor pudiera ser. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite equivalente, posee dignidad.
Al guiarnos en este esquema y aplicando a la práctica clínica, donde le damos mayor importancia a lo que tiene un precio, un costo, nos encontramos con la tecnificación. Entonces, pudiéramos tener esos monitores que nos ayudan a tomar las constantes vitales y en muchas de las ocasiones ya inclusive impiden que toquemos al paciente, ya solo apretamos un botón, ya solo los programamos para determinado tiempo y es la forma en la que nos van reportando ciertos registros o ciertos parámetros que necesitamos. También vemos entonces esa mercantilización de la práctica clínica, lo cual nos va llevando a una deshumanización. Por esto, estamos viendo entonces al paciente como un mero ente biológico. Nos importa, pues, esa productividad, que logremos realizar todos los procesos o todas las actividades que teníamos planeadas para el día, todas esas actividades que vamos a realizar de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Y vamos reportando la productividad, vamos llenando indicadores, vamos incrementando los números, pero toda esta atención se va haciendo solamente mecanizada. Esto, pues, es todo lo que podemos observar o es parte de lo que podemos observar si nos vamos por ese costo de la práctica clínica. Ahora vamos a analizar por otro lado, si observamos que la práctica clínica se da debido al respeto y la vemos con un valor y la estamos dignificando. Por lo tanto, la dignidad ontológica se fundamenta en el ser y con esto se refiere a la persona, que es el profesional de enfermería, que somos todos nosotros, y también es la persona, que es el paciente que estamos atendiendo. Luego entonces, todos nos trataríamos como fines y no como medios, que sería el caso si se usa a la persona en dado caso. Dentro de esta otra parte de la dignificación de la persona, de la práctica clínica, nos encontramos con esta otra concepción que es la dignidad moral, misma que se fundamenta en su obrar. Entonces, aquí podemos ver esa empatía, podemos ir guardando la integridad de la persona, esa integridad física o esa integridad moral que vamos a ver más adelante. Podemos respetar en su totalidad la dignidad del paciente, la cual vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Por supuesto, en todo momento estamos cuidando la vida. Seguimos con esos principios de solidaridad y subsidiariedad. Estamos propiciando lo que necesita el paciente, la persona. Y por supuesto, como profesionales de enfermería, nos estamos basando en esta ética del cuidado que va fundamentando y sustentando. Entonces, analizando este esquema, dentro de esta dignificación de la práctica clínica tenemos, por un lado, la dignidad ontológica que como personal de salud y como miembros de un equipo, de una institución, al ser personas que atendemos a personas, todos nos estamos viendo como fines y aquí no estamos instrumentalizando la atención. Y también, por otro lado, estamos cuidando esa dignidad moral con todas las características que eso implica. Bueno, anteriormente vimos que la dignidad es una cualidad exclusiva de la condición humana y que no puede atribuirse a otros seres. Ese valor intrínseco que poseemos por el hecho de ser personas. También hemos analizado cómo de una manera general, mediante nuestros actos, reconocemos esa dignidad moral. Y de todo esto, ¿qué significa en la práctica de enfermería? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces pudiéramos decir que atendemos dignamente, que trabajamos dignamente, que vivimos dignamente. ¿Cómo lo vamos bajando a nuestro contexto?
En el ámbito de enfermería, uno de los primeros análisis filosóficos fue publicado en 1988 por Laila Shotton y David Chithaus, que la veían como la capacidad de la persona para ejercer sus competencias o en condiciones particulares recibir esa ayuda, lo que fuera requiriendo. Según ellos, la dignidad está directamente relacionada con la interacción dinámica entre circunstancias y capacidades. Entonces, tendríamos que responder a las preguntas, por ejemplo, ¿dónde voy a desempeñarme? ¿Cómo lo haré de manera particular? ¿Cuánto tengo que defender mis valores o los del otro? ¿Cuánto reconocimiento se le está dando al que tengo enfrente? Y en condiciones ideales, ¿qué tiene que darse en una institución para que la persona de enfermería pueda atender dignamente? Ese respeto a la dignidad moral que se fundamenta en su obrar. Existen varios factores que afectan este proceso. Por mencionar algunos, veremos cómo pudieran ser los externos. ¿Con qué formación académica contamos? ¿Cuánta cantidad de personal tenemos en la institución en relación con el número de pacientes que atendemos? Las condiciones de manera general que se cuentan en la institución para que lleguen los pacientes y para que nosotros podamos laborar. De tal manera que luego nos encontramos con instituciones que no tienen rampas o hay deficiencia en ciertas o cuales condiciones físicas. Y dentro de los factores internos podemos resaltar uno muy importante, que es la calidad de los vínculos que se establecen entre compañeros, primeramente, y luego con los usuarios. Lo cual se refleja, todo esto se va reflejado en las diferentes áreas de atención. Porque si no nos llevamos bien como compañeros, la calidad en el servicio, por supuesto que se ve afectada. De tal manera que si tenemos las condiciones necesarias, hemos de poner en práctica nuestro conocimiento y nuestro sentido humano. Entonces, cuando decimos que esa persona tiene dignidad, lo que evoca directamente es que debe ser respetada y por tanto implica un límite en su relación con ella. El desempeño de enfermería implica observar, planear, ejecutar, evaluar, pero siempre considerando las circunstancias. No la puedo cambiar. Hay situaciones que no están en mi ámbito de actuación. Tiene sus propias características culturales, sus propias características sociales, económicas o religiosas. Tampoco puedo tratarla como una cosa si sostengo la premisa de tratar a toda persona como un fin en sí mismo y no como un objeto. Entonces, no me refiero a ella por el número de cama, por la enfermedad que padece, tal vez, por sus condiciones físicas o cualquier otro modo que no lo identifique de manera personal. Pero tampoco puedo ser indiferente a su sufrimiento, a su dolor, a su situación, porque donde hay indiferencia, entonces no hay respeto. Nos encontramos con pasividad, nos encontramos con un abandono. Tiene que ser entonces una relación adecuada, que por un lado mantenga esas condiciones que no puedo cambiar, pero por otro lado que no se ignore su situación. ¿Cuántas veces decimos, yo respeto todo, yo no le hago nada a nadie? Y lo que hay en realidad, lo que en realidad manifestamos es una indiferencia. Es una actitud de, pues, me da lo mismo, no me interesa. Y eso no es respetar. Donde hay respeto, voy a atender sus necesidades.
voy a actuar sin juzgar y sin cambiar lo que a mi juicio debe de ser cambiado. La dignidad también se relaciona con varios conceptos. Así pues, tenemos la integridad, la autonomía, la intimidad. En este respeto a la integridad física, no puedo dañar a nadie, aunque nadie me viera, aunque nadie se entere de lo que estoy haciendo, no debo hacerlo. Es esto una especie de autolimitación. ¿Y cómo puedo yo, enfermero, causar daño a esa integridad física? ¿Cómo puedo dañarlo en ese ámbito hospitalario? Pues esto lo puedo hacer con mis acciones o con mis omisiones. Estas acciones, por ejemplo, pueden ser cuando se contamina un campo quirúrgico y con ello, pues por consecuencia, se propicia una infección. Pero es que nadie me vio. Nadie vio cómo manejé o cómo toqué ese instrumental. Otro pudiera ser cuando no realizamos adecuadamente el lavado de manos y luego vamos de paciente en paciente, de cama en cama y llevamos y traemos todo aquello que no se debe. Sabemos que tenemos que hacer un adecuado lavado de manos. Otro pudiera ser cuando reportamos en nuestros registros clínicos que se realizaron los cambios posturales. Y en el transcurso de la jornada, ni siquiera movilizamos una vez al paciente o tal vez tampoco se instruyó al familiar. Y con ello, la lesión física que estamos ocasionando son lesiones en la piel. Ejemplos podemos poner mucho. Sin embargo, la idea es que tengo que hacer conciencia del por qué realizo cada acción y las consecuencias de mis omisiones. Entonces, no puedo ser indiferente a esto. Tengo que actuar. Tengo que cuidar ese cuerpo de cualquier daño. Y seguimos cuidando, pues, según se requiera. Que tenga una alimentación adecuada, un manejo adecuado del dolor, que esté cómodo, hidratación de mucosas, manejo de secreciones, una estimulación temprana, rehabilitación física y muchos otros cuidados que, como mencionábamos, unos son para prevenir y otros son para evitar más complicaciones. Si la integridad del otro entonces es frágil, ¿qué puedo hacer para que a pesar de su fragilidad tenga la máxima cualidad de existencia? Aparte de la integridad física, también hay que cuidar la integridad moral. El respeto que merece todo ser humano, independientemente de su estado de salud, de su nivel de pobreza o de riqueza, y pudiéramos decir que es cuando se habla de manera irrespetuosa de la imagen o de las preferencias sexuales. Eso es la integridad en sentido moral. Entonces, debemos cuidar nuestros comportamientos a pie de cama o de pasillo, esas críticas inadecuadas que a veces realizamos, esas formas de decir las cosas que en algunas ocasiones estamos ofendiendo al otro. Otro concepto que se relaciona con dignidad es el valor de autonomía. Se vincula muy estrechamente y esto significa la capacidad de elección, la capacidad de decisión que los otros no decidan por mí. Aceptar o rechazar un tratamiento, por ejemplo. Todo esto nos hace reflexionar profundamente. Si la dignidad se relaciona con la autonomía, ¿qué pasa con esos seres que carecen de autonomía para decidir? Está limitada su autonomía, pero no su dignidad. Por ello, el personal de enfermería cuida a quienes se pueden expresar, a quienes pueden autodeterminarse y también a todos aquellos que son merecedores
o que no pueden decir lo que quieren o lo que desean, como pudieran ser los menores, los que no pueden expresarse, o los que por alguna limitación física o alguna complicación de un procedimiento, o que tal vez estén bajo efectos de medicamento, no puedan expresar sus deseos o lo que requieren en ese momento para su atención. En la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos se utiliza la expresión dignidad inherente, que también podemos definir filosóficamente como dignidad intrínseca. Y con ello, pues, seguimos resaltando que todos merecemos respeto a pesar de las circunstancias. Intimidad también se relaciona con dignidad. Hay personas que cuando exigen respeto a su dignidad, lo que piden es un espacio propio, cuidarse de esas miradas ajenas, una solicitud de no ser expuesto, de ser mostrado como un objeto, como una cosa. Sin embargo, en algunos centros de atención frecuentemente se hacen preguntas y muchas contienen datos sensibles, datos que son muy privados para cada una de las personas a las cuales se está interviniendo. Y al no hacerlo en un espacio adecuado, ya expusimos y todos se enteraron de aquello tan personal que se estaba cuidando. En una sala general, por ejemplo, donde no hay divisiones y sabemos que muchos procedimientos requieren la exposición del cuerpo. Sin embargo, no solo se prioriza la actividad que se va a hacer y tal vez no hay el debido cuidado a la intimidad que cada uno de los que estamos atendiendo requiere. Cerrar una puerta o una cortina pudiera ser suficiente, así como explicar lo que se va a hacer y la manera en que se realizará. ¿Qué sucede cuando se realiza la visita médica o en el caso de enfermería al realizar una práctica con N número de estudiantes? En muchas ocasiones se utiliza a la persona como un objeto de estudio, lo tenemos ahí postrado en la cama y es el fin de mi práctica hospitalaria, es la productividad de mi jornada laboral, es el que me está enseñando a realizar los procedimientos. Entonces, pues solo se atiende sin cuidar esa necesidad del ser cuidado. El gran reto de enfermería es defender las razones del por qué atiende a ese ser humano de manera íntegra, de manera respetuosa. Hay que hacer énfasis en los que no son conscientes, por supuesto, en los que no pueden expresarse. Y todo ello considerándolo desde inicio y hasta el final de la vida. Resaltar la dignidad que prevalece en el ser humano enfermo y en el personal de enfermería para una relación empática. Ya lo hemos mencionado esto anteriormente. Ya que esta relación enfermera que se va dando con el paciente, nos podemos comportar en algunas ocasiones de lo más humano, de lo más empático, de lo más sensible, sin hacer a un lado, por supuesto, la buena práctica clínica. Pero en otras ocasiones, nuestro comportamiento puede ser de lo más mezquino y destructivo. Y nadie nos está viendo, pero estamos haciendo un daño a esa persona. Entonces, esta atención en nuestro obrar, que sería el respeto a la dignidad moral, la podemos otorgar en las diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Solo por mencionar algunos ejemplos de cada una de ellas. En el área asistencial, como ya hemos visto anteriormente, pudiéramos retomar, por ejemplo, la prevención, de infecciones, el manejo de catéteres, los cuidados de la piel, la correcta administración de medicamentos, un adecuado lavado de manos, el uso de antisépticos, el uso de medidas de barrera. Y como estos podemos poner un sinnúmero de ejemplos que con esto, como decimos, podemos estar
cuidando la integridad física, la integridad moral, podemos estar resaltando la autonomía de la persona o podemos estar guardando y cuidando también su intimidad. En el área gerencial, hay que, para proteger todo esto, procurar tener esos manuales de organización y esos manuales de procedimientos, que exista una capacitación continua, que se propicie, que se realice esa introducción al puesto, porque cuando llegamos o cuando llega personal de manera nueva a un servicio, pues no tiene claro cómo se realiza el procedimiento, cómo se trabaja, y luego le da más prioridad a la técnica y vamos haciendo a un lado lo humano y luego se van generando daño en el cuerpo o en la persona. Que haya una rotación escalonada y un personal fijo. En la docencia, podemos resaltar que el plan de estudio y los docentes estén actualizados, que haya prácticas clínicas adecuadas y suficientes, que haya laboratorios bien equipados y que la enseñanza de la bioética sea de manera transversal, que llevemos esos conocimientos dentro de nuestra formación y que sepamos cómo lo vamos a aplicar en nuestra práctica. En la investigación, por supuesto, la utilización de las pautas éticas y hacer especial énfasis en esa pertinencia social y científica, que haya un beneficio para la persona que está participando en la investigación y mostrar siempre y en todo momento ese respeto a todos aquellos que participan y no tratarlos como sujetos o como objetos de estudio. Capacitación, humanizar el cuidado e identificar dilemas bioéticos. Si me capacito en avances científicos y tecnológicos, mi deber ético es saber hacer bien lo que debo hacer. Realizo ciencia con conciencia. Realizo lo correcto a pesar de otros intereses. Humanizo el cuidado de enfermería. Considero, pues, los valores y derechos de los pacientes y su familia. Identifico esos dilemas bioéticos y los voy refiriendo al Comité Hospitalario de Bioética de cada institución en la cual me desempeño, para que con la ayuda de ese equipo multidisciplinario pueda ayudarnos y pueda asesorarnos a la toma de decisiones y siempre considerando el bien de quien está solicitando o de quien está en ese conflicto de valor. El personal de enfermería mostrará su dignidad de acuerdo a sus acciones en relación al paciente, en el cómo se muestra, en el cómo se comporta en cada uno de los procedimientos que realiza. Así pues, es importante brindar un cuidado humanizado en el cual prevalezca tanto la dignidad de los pacientes como la del profesional mismo, mediante la comprensión del ser humano, de manera que se deba realizar un cuidado como si fuera para uno mismo. Es preciso imponer siempre un límite a las decisiones profesionales, y ese límite implica el respeto a la libre decisión del paciente, a la expresión de su personalidad, en su dignidad de ser humano. ¿Qué puedo hacer por ti? Comparto esta imagen de las personas con las que trabajo. Somos un equipo multidisciplinario formado por 2 médicos, por una trabajadora social, un psicólogo y yo como enfermera. Somos personas atendiendo personas. Por lo tanto, la dignidad está y se reconocen ambos, y me siento muy afortunada. Velamos porque los cuidados sean promotores de la dignidad, procurando comprender cómo todo el equipo de salud y el paciente participan en el proceso del cuidado. Les comparto la bibliografía que ha sido de gran utilidad para el desempeño de este tema. Muchas gracias por su atención.
Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.